Buenas, en este video daremos por cerrado el ejercicio que trabajamos en los dos anteriores. Antes de comenzar, me gustaría hacer algunas correcciones del segundo video. Cuando vimos la tabla donde analizamos los valores finales calculados, cometí dos errores de tipeo. El primero es que al calcular el trabajo neto, el resultado es negativo, quedando menos 118,43 joules. De esta manera, al calcular el cambio de energía interna del ciclo utilizando la primera ley, da como resultado 0. El segundo es que el valor neto del cambio de entropía de la mezcla es de 0,44 joules sobre Kelvin. Ya aclarado esto, continuemos con la idea de este video, que es analizar la ecuación deducida sobre la relación entre la masa neta de hielo que se funde y el gas. Recordemos que la lógica que seguimos para relacionar los intercambios energéticos entre el gas y la mezcla de hielo y agua era a través de la transferencia de calor entre ellos. El calor absorbido por la mezcla es el calor cedido por el gas, y el calor cedido por la mezcla es el calor absorbido por el gas. Por lo tanto, el calor neto cedido por el gas es lo que termina determinando cuánto hielo se funde. Utilizando la primera ley, sabemos que en el ciclo del problema estudiado, el calor neto es igual al trabajo neto. Podemos ver esto gráficamente construyendo el plano presión-volumen del gas. La curva superior, que llamamos proceso A, se puede graficar a partir de la función obtenida de un proceso adiabático que relaciona la presión y el volumen con el coeficiente de dilatación adiabática de un gas, notado por la letra gamma. P sub i y B sub i tienen que ser dos valores correspondientes al mismo punto. Lo más cómodo es usar los valores iniciales o cualquier otro suministrado que se pueda calcular. La curva inferior, que llamamos el proceso C, se puede graficar a partir de la ecuación de estado de gases ideales, y recordemos que al ser un proceso isotérmico, si fijamos un valor de cantidad de moles, podemos obtener la presión en función del volumen. Y por último, los extremos derecho e izquierdo son las rectas y puntos de cruces determinados por el volumen expandido y comprimido del ciclo. El área encerrada bajo la curva del proceso A, pintada de color azul, es el trabajo efectuado sobre el gas durante este proceso. De la misma manera, el área encerrada bajo la curva del proceso C, pintada de color naranja, es el trabajo durante ese proceso. Por lo tanto, la región que queda de restar estas dos áreas, pintada de un entramado rojo y azul, es el trabajo neto realizado sobre el gas durante el proceso cíclico. Trabajando matemáticamente esta idea, llegamos a la ecuación que nos permitía obtener la cantidad de hielo fundido dividiendo el trabajo realizado sobre el gas por el calor latente de fusión del agua. Ahora, ¿qué pasa si queremos tomar esta ecuación y generalizarla para cualquier situación donde intervenga un ciclo con los mismos procesos que el estudiado? De esta manera, podríamos ver cómo influyen las diferentes variables a la cantidad final de hielo fundido. Identifiquemos primero los valores fijos que no dependen de nosotros el poder modificarlos. Ellos son la constante de los gases ideales R, el calor latente de fusión L sub F y la temperatura de la fuente T sub 1, que vale constantemente 273,15 Kelvin y determina al proceso isotérmico. Por lo tanto, solo nos quedan dos grupos de variables, que identificaremos como variables independientes y variables dependientes. Las primeras son la cantidad de moles del gas, si tiene estructura molecular monoatómica o diatómica, y los valores del volumen expandido y comprimido. Las variables dependientes dependen tanto del valor R como del tipo molecular del gas que seleccionamos. ¿Y qué podemos hacer para analizar cómo interactúan todas estas variables? Podemos construir un archivo Excel donde ingresando los valores fijos y las variables obtengamos la cantidad de masa de hielo fundido, junto con las modificaciones a los demás valores y la gráfica de presión-volumen del gas que nos permita ver cómo cada cambio modifica la cantidad de trabajo neto. Las casillas verdes son las variables independientes, y las casillas amarillas son el calor neto absorbido por la mezcla de hielo y agua y la cantidad de masa fundida de hielo. Observemos qué cambios ocurren al modificar cada una, teniendo en mente que nuestro objetivo es aumentar el trabajo neto representado por el área encerrada entre las curvas, y que veremos sus efectos reflejados en las casillas amarillas que nombramos anteriormente. En las casillas celestes veremos los valores de los diferentes procesos y estados intermedios. En el caso de las presiones, estarán expresadas en pascales, pero tengamos en cuenta que en la gráfica se expresan en bares, sabiendo que un bar equivale aproximadamente a una atmósfera de presión. Si modificamos los moles del gas,
vemos que a mayor cantidad de este, mayor será el área encerrada, y afecta proporcionalmente a la cantidad de hielo fundido. En la casilla del tipo de gas, podemos elegir entre un gas monoatómico y otro diatómico, lo cual determina la cantidad de grados de libertad del gas, afectando a los calores específicos de este y a su coeficiente de dilatación adiabática. Con alternar entre estos dos, veremos que al pasar de un gas monoatómico a otro diatómico, el área encerrada disminuye y se funde menos hielo. ¿Y por qué este comportamiento? Si nos limitamos al modelo cinético molecular, parte de la energía realizada por el trabajo de compresión se transforma en energía cinética de rotación de las moléculas diatómicas, energía que en el caso de los gases monoatómicos va únicamente dirigida a la energía cinética de traslación. Por lo tanto, si pasamos de un gas monoatómico a uno diatómico sin modificar la relación de volúmenes, el trabajo realizado en el proceso A será menor y se transferirá menor calor a la mezcla. En cuanto a los volúmenes, mientras mayor sea la diferencia entre el expandido y el comprimido, mayor trabajo neto tendremos. Si ponemos por ejemplo un volumen expandido de 10 litros y uno comprimido de 2 litros, obtendremos la misma relación de volúmenes que si pusiéramos 5 y 1 litros, logrando la misma cantidad de hielo fundido, pero a su vez también se obtienen diferentes valores de presiones máximas alcanzadas. Esto nos abre la puerta a plantear que no podemos elegir valores simplemente por elegir, tenemos que estar atentos a ciertos límites, y en este caso son los límites de validez del modelo con el que fue pensado la resolución del problema. Por un lado, tenemos que nos basamos en el modelo cinético molecular, que por ejemplo, para el caso de un gas monoatómico como el helio, es válido para temperaturas mayores a 250 Kelvin y presiones por debajo de 100 bares. Y para un gas diatómico como el nitrógeno, es válido a temperaturas mayores a 250 Kelvin y menores a presiones de 200 o 250 bares. Por otro lado, tenemos el rango de validez del coeficiente de dilatación adiabática, que para el caso de un gas diatómico, su rango ronda entre los 50 y 600 Kelvin. Por todo esto, para que nuestra ecuación esté dentro de un rango aceptable, si estamos usando un gas monoatómico, no podemos sobrepasar una presión de 100 bares, y para el caso de un gas diatómico, no podemos sobrepasar una presión de 200 bares ni una temperatura de 600 Kelvin. Otro detalle que puede ser una limitación es el cilindro pistón de la máquina, que si bien no nos vamos a meter en las propiedades mecánicas del material que se encuentra compuesto para saber si soporta las presiones trabajadas, podemos hacer un análisis de la fuerza necesaria para mantener al pistón en su posición de máxima presión, que es el estado intermedio que alcanza cuando termina la compresión adiabática. En las casillas de abajo a la izquierda tenemos las dimensiones del cilindro en base del volumen máximo ingresado y podemos modificar el radio del pistón para así obtener la altura mínima que éste debe poseer. Abajo se calcula la fuerza necesaria en el punto máximo de presión en base al área del pistón. Este valor en kilogramos fuerza nos puede dar una idea de si podríamos comprimir el pistón con una simple palanca o necesitaríamos la ayuda de alguna máquina de alta potencia que pueda ejercer la fuerza de compresión a alta velocidad para que se cumpla el régimen adiabático. Como dijimos inicialmente, esta planilla está armada para cualquier ciclo que siga el orden de procesos adiabático, isocórico, isotérmico, pero se recomienda ingresar siempre relaciones de volúmenes mayores a 1, ya que a valores menores que 1 las temperaturas descienden rápidamente y deja de tener validez el modelo del gas ideal. Puede descargar este archivo Excel en el link que dejo en la descripción del video. Se invita a que explore y analice cómo se plantearon las funciones, la manera en que se construyó la gráfica y que pruebe diferentes valores y modificaciones. Gracias por llegar hasta acá y ante cualquier recomendación o error que encuentre puede dejarlo en los comentarios.